Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un temario de 3 secciones. Una que condensa muchos temas, que es nuestro habitual repaso por la agenda nacional. Después vamos a hacer énfasis en un proyecto de ley que se está presentando que busca regular o prohibir realmente la experimentación con animales. Esto a primera vista suena muy bien, pero tiene muchos matices y muchas lagunas que la comunidad científica está reclamándole a quienes firmaron este proyecto de ley presentado por el representante Juan Carlos Lozada. Y vamos a terminar hablando de Javier Milei, básicamente porque estamos pasmados por la victoria de este libertario de ultraderecha en las primarias abiertas de Argentina, que deja un mapa sorpresivo en la política electoral de las elecciones que van a tener lugar en Argentina el 22 de octubre. Entonces, empecemos. Empezamos haciendo nuestro acostumbrado repaso, y para ello se encuentra con nosotros la politóloga, creadora de contenidos de actualidad nacional para las redes, hincha de Santa Fe, influencer, Claudia Ospina. Claudia, bienvenida una vez más a su podcast. ¿Cómo le va? Perfecto, me encanta. Bueno, tenemos un montón de temas, entonces hay que darle. El primero de ellos es el nuevo ciclo del cese al fuego con el ELN, en medio además de discusiones y polémicas. ¿Qué pasa ahí? Desde el lunes 14 de agosto inicia el nuevo ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN. Estos ciclos de negociación se están haciendo en Caracas, Venezuela, este es el cuarto, y va hasta el 4 de septiembre. Es muy poquito tiempo, así que van a estar como trabajando sin descanso. Esa es la idea, que sean continuas en esta mesa de negociación, pero pues sí viene un poco opacado por temas que fueron de la semana pasada, pero que obviamente se empiezan a activar cuando ya se sabe que inicia este ciclo. Y uno de esos temas es la alerta que dio la Fiscalía sobre un presunto plan que tiene este grupo armado contra la vida del fiscal y de algunos congresistas como María Fernanda Cabal. Denuncia que además también ha llevado a que se escuche al Ejército Nacional para saber si se sabía de este tipo de amenazas y el por qué no se han informado antes. Sabemos que el fiscal ha sido bastante opositor al plan de paz total y pues al gobierno, y el hecho de que esté denunciando eso pues es bastante grave. No significa que porque él sea opositor pues se asuma que esto no es cierto, así que obviamente empaña estas mesas de diálogo. Pero pues esperemos que sigan teniendo frutos, porque es una gran apuesta que de nuevo no ha hecho solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, así que ojalá pues sea un ciclo que traiga buenas cosas. Como siempre en los procesos de paz existen muchos lunares, muchos bajones, y esto hace parte también de eso, pero pues que ojalá los acuerdos pues sigan y que el cese al fuego que empezó ya antes se mantenga, que eso es como uno de los mejores, como la mejor demostración de voluntad que tienen ambas partes. Hay una cosa con respecto a lo de las amenazas contra el fiscal, y es que esto es una cosa que dice el fiscal, pero que el ELN niega. Esto habitualmente se toma como un testimonio válido y desde hace mucho tiempo, porque las guerrillas políticas, las guerrillas del esquema de la guerra de guerrillas ideológica, tiende a privilegiar, pues tiende a atribuirse las cosas que hace, y esto ha pasado con atentados y con cosas horribles que han hecho, y en este caso lo están negando. Obviamente no quiere decir que ellos estén absolutamente diciendo la verdad, pero al mismo tiempo es un indicio, y esto pues hace parte de la conversación. Dicho esto, Barbosa salió a decir que él nunca había visto que el ELN se atribuyera algo, y pues digo, hay una historia
50 años de atribuirse hechos y no atribuírselos, que pues hace parte también del modus operandi de estas guerrillas, y esto es una cosa que ha pasado con las FARC y pasaba con el EPL y pasaba en España con ETA. Entonces esto no es una cosa pues nueva ni se está inventando, pero igual pues hay que obviamente proteger al fiscal y verificar que pues las garantías, ¿no?, de vivir y ejercer, incluso si se ejerce como ejerce Francisco Barbosa, estén garantizadas en este país. Exacto, y sí, lo que usted dice es muy cierto. Casi todos los grupos armados siempre dicen, salen a decir si fuimos o no fuimos. En este caso el ELN dice que no, pero pues el fiscal ha dicho que igual va a citar al general Luis Mauricio Espina, que es el comandante del Ejército Nacional, el próximo 22 de agosto, porque según lo que se investigó en la fiscalía, ya se conocía un informe de hace 2 meses donde se sabía que había un plan terrorista del ELN contra el general y contra la senadora María Fernanda Cabal. Entonces, pues entre esas investigaciones tendrá que el ejército dar la cara y pues decir si efectivamente fue o no fue así, que si existió o no el informe. Entonces, también esperemos cómo surge esa investigación. Nuestro siguiente tema es otro escándalo electoral por una investigación acerca de los apoyos de la campaña de la Colombia Humana y Gustavo Petro, presidente, esta vez en el Casanare, una investigación que presenta Noticias Caracol, que habla sobre cómo una persona de la Colombia Humana en Casanare lleva a campaña y a hacer apoyo para Gustavo Petro a un narcotraficante, alias Sobrino, y a su esposa, y que ellos apoyan y hacen campaña. Entonces muestran algunos documentos que revelan que estas personas hicieron campaña, una declaración en donde se dice que se hicieron unos aportes desde la esposa de esta persona, que es un narcotraficante que ya había pagado cárcel, que reincidió y que se encontraba precisamente preso, no, y que fue apresado, perdón, días después de el triunfo de Gustavo Petro en segunda vuelta. Entonces, vamos a irlo haciendo en orden cronológico, porque entonces se desata otra pelotera. Noticias Caracol presenta esta nota, Sí. no aparece nadie de la Colombia Humana, la contrastación que se hace es la Ujú. de la esposa del narcotraficante, que niega haber hecho aporte alguno, y entonces ahí empieza, ¿no? Esa es la nota que presenta Caracol, y entonces se arma otro escándalo. Sí, exacto. Pues sí, porque además se hace viral y pues ajá. Y que veo un montón de gente. Hasta que después, obviamente debido al escándalo, pues el gobierno manda un vocero de la Colombia Humana a hablar en Noticias Caracol, y ahí es donde ya se responde a los señalamientos que hizo el medio, donde ellos muestran a través de documentos y de información pues clara que efectivamente ellos no hicieron parte del pacto histórico ni de la campaña, que hay cosas, y esto pasa en todas las campañas, pues que no se pueden controlar. Existen personas que arman sus propios eventos de apoyo, que pueden salir en fotos, que pueden hacer cosas en redes, etcétera, pero eso no significa que representan a los partidos o a los políticos. Entonces dieron toda una explicación que después Noticias Caracol pues dice, efectivamente esta es como la contrastación de nuestra información, pero ya empiezan a darse reflexiones sobre qué hubiera pasado si ellos hubieran escuchado, hubieran buscado primero esa postura antes de sacarle el informe, porque eso habría significado tener como, esto fue lo que encontramos, pero además Colombia Humana responde esto y habría sido una noticia mucho más completa, pero no, lo hacen un día después en otro espacio en el que no sabemos si existen personas que vieron lo mismo, es decir, se quedan con la información completa o incompleta. Y pues la rectificación ya clara desde el medio, pues no sé si usted lo sabe, pero yo aún no la he visto. O sea, como una rectificación, es decir, oiga, sí, qué pena, nos equivocamos. No sé si ya salió pública. No, no, no la hay. Está está así como se presentó la nota en Twitter, que es donde mucha gente la vio y la reposteó, acerca de, pues, de los apoyos en el Casanare y bla, bla, bla. Esta entrevista con el integrante de la Colombia Humana termina, ¿no? Y se presenta con un trino que dice: Colombia Humana negó los señalamientos sobre supuestos vínculos de alias Sobrino con la campaña de Petro, aseguró que personas cuestionadas quisieron infiltrar la campaña en Casanare y que a tiempo tomaron medidas para impedirlo. Más en noticiascaracol.com.
y no más. Y pues se pone el video completo de la entrevista, pero no existe una rectificación de ningún tipo. Lo que es finalmente un problema es que no se están contrastando las fuentes en la misma nota. Eso finalmente termina haciéndole mucho daño al prestigio del medio, pero también a la conversación pública, porque hay mucha gente que simplemente se va a quedar con que ahí están los narcos y por ahora pues no hay nada probado, ¿no? Entonces hay una conversación que está ahí trunca. Nuestro siguiente tema pues es un proyecto de ley que ha generado todo Confusión y tipo malestar. de confusión, malestar, sí, mal genio, prurito, erisipela y urticaria, y no sin razón. Sí, Que es un pues proyecto de ley presentado por Juan Carlos Lozada, congresista que a menudo defendemos en este espacio, que lideró y abanderó la lucha en el Congreso porque, regulación de cannabis, por exacto, estar en la contra de las regulación corridas de toros, del existen un mercado. montón de... Exacto, es perdón, la regulación del mercado del cannabis de uso adulto, que toca además decirlo con todas las palabras para que se entienda que es que nadie quiere darle marihuana a los niños, ¿no? Entonces toca decirlo de esa manera, pero bueno, Lozada que abanderó eso y que abanderó la lucha contra las corridas de toros, entonces da un paso en el camino animalista y esto pues es un problema. Un pequeño antecedente, Clau, antes de dejarla hablar, perdóneme, y es que ya hemos tenido antecedentes animalistas de peleas que lo que hacen es truncar una conversación frente a temas que son urgentes e importantes. Uno de ellos, por ejemplo, los hipopótamos, que deberían ser sacrificados y cazados porque están generando complicaciones y van a generar afectaciones graves a ecosistemas completos y otras especies no tan visibles que no salen en libros de niños, pero que son Ujú. importantísimas, más importantes además en su conjunto que cualquier hipopótamo que haya nacido de los que trajo Pablo Escobar. Otra que es la pelea que termina en una sentencia, en mi concepto y en el de mucha otra gente, erróneo por parte de la Corte Constitucional, que prohíbe la pesca deportiva en todo el país, que es una locura porque eso afecta además negativamente comunidades enteras, territorios que culturalmente viven del turismo de pesca deportiva, la pesca deportiva que sirve para regular la sobrepoblación de especies animales invasoras. Entonces, esas decisiones que se toman en blanco y negro en nombre de este tipo de cosas tienen ese problema. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hay? Ahora, bueno, pues empieza un nuevo camino en, en estas luchas animalistas que, tal cual lo dice usted, ya tienen un montón de validez, pero siento que en ciertas especialidades y cosas debería estar un poco más controlada y pensando como antes de presentar el proyecto, como ver el panorama completo. Entonces, este es un proyecto de ley que también vale aclarar, hasta ahora se presentó, no ha pasado su primer debate, es decir, todavía le falta un montón de camino, pero que ya tiene toda una molestia entre los científicos e investigadores del país. El proyecto busca que se controle y se tal vez se evite en alguna manera el uso de animales en las investigaciones que se hacen en el país y pues obviamente ahí salen todos los investigadores y biólogos pues un poco choqueados de decir por qué vamos a regular algo que ya existe, ya está regulado. ¿Qué sucede en estos temas? Existe una regulación global sobre el uso de animales en investigaciones de todo tipo y cualquier persona de cualquier país que saque alguna investigación, que necesite publicar algún documento científico, debe cumplir con esas normas globales que, gustos o no, pues permiten el uso de seres vivos para las investigaciones porque pues así funciona la ciencia. El buscar regular esto, pues lo que hace es decir como si nos excluyéramos de lo global, ¿no? Como que ya existe lo global, pero entonces en Colombia va a suceder algo distinto y pues no debería ser así. Y otra preocupación de parte de los científicos es que ya estamos bastante limitados en el país con el tema de desarrollo de ciencia. No es que seamos pues el país más avanzado en el tema ni tenemos la cantidad de recursos que tienen otros países y el empezar a prohibir cosas pues también va a limitar mucho más ese accionar. Entonces, ¿en qué estamos ahorita? En que él acepta que efectivamente al proyecto le falta una visión distinta que pueda aportarle, así que
va a escuchar a los científicos y a los investigadores para conocer sus posturas y alimentar más el proyecto, pero más allá de eso, tal cual lo que usted dice, pues pone o empieza a desviar la atención en cosas que tal vez, aunque son muy importantes, deberían entenderse de otra manera y no verlo solo desde los ojos de animalista, porque pues nos hace tal vez o perder tiempo a nivel legislativo, porque es poner un debate que tal vez ni siquiera tenga futuro, y deja de lado otros temas que sí deberían centrarse, en los que si ya tenemos personas que son animalistas, que tienen una curul, pues deberían ser los que le den la respuesta a nivel legal, pues de ley en el Congreso. Entonces, hasta ahí va. Lo que le digo, y por eso empecé por ahí, es un proyecto que no ha pasado primer debate, pero que ya con estas molestias que se han presentado desde la ciencia, pues seguramente no va a tener tampoco mucho futuro, a no ser que se escuchen a las partes y que al final sí dé una solución real a un problema, porque en este momento es como buscar un problema en algo que ya está resuelto, mejor dicho. Sí, hay un asunto y es, claro, la experimentación y el trato cruel a los animales, pues es no solamente histórico, sino que además es visible. En años pasados salió un comercial animado en 3D muy bello y muy horrible al mismo tiempo, ¿no? En donde un conejo es tratado como sujeto de experimentación, entonces pues es una cosa horrible, pero la experimentación con animales tiene muchas facetas y tiene muchos usos. Para meterle un poco la cuchara, pues esa es desde la parte estética. Exacto. Pero acá estamos hablando de vacunas, de medicamentos, de un montón de cosas en las que sí o sí, gustenos o no, se han usado seres vivos para lograr saber qué tanto funciona o no algo. Y pues es eso, o sea, el proyecto se está metiendo es con cualquier tipo de investigación y pues ahí sí ya obviamente la ciencia sale a saltar. Pues sí, porque además no siempre existe un maltrato, pero además existe investigaciones con animales que se hacen para salvar a los mismos animales, ¿no? Es decir, hay una cantidad de matices que están envueltos ahí pues bueno, nosotros ya queremos después hacer una entrevista más a profundidad con pues, alguien de estas comunidades científicas que nos pueda explicar como a fondo estos vacíos. Por ahora está en eso y además congresistas que firmaron el proyecto como Jennifer Pedraza o María Fernanda Carrascal salieron un poco a dar explicaciones. Jennifer Pedraza pidió entonces que se consulte más. Entonces, bueno, ahí está. De nuevo, a Lozada lo hemos defendido y pues obviamente hemos promovido muchos de sus proyectos de ley en estos espacios y muchos otros, pero me parece que aquí está MFT. Más vale que empecemos a hablar con la gente, que de paso en términos legislativos también es experimentación con animales, pero pasemos a nuestro otro tema, que es la reforma a la justicia. Bueno, todavía no está, pero ya el presidente Petro nos anunció a través de, adivine, redes sociales, Twitter. que va a presentar una reforma a la justicia. Pero lo que sí causó como que uno dice, wow, ¿cómo va a funcionar esto? Es que él afirma que va a crear una comisión que va a ser la que ayude a escribir esta reforma a la justicia con personas distinguidas por su pulcritud en la administración de la justicia. Vamos a ver qué personas van a ser parte de esta comisión y con qué mecanismos se va a evaluar quiénes se han distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia en el país y serán quienes pues ayuden a crear esta reforma que pasará por el Congreso, pero por ahora está solamente en construcción y se radicará, pues ya anunció que la va a radicar, entonces esta es una nueva reforma que seguro causará polémica, pero pues que ya se anuncia que será a través también de unas personas especializadas que se hará la propuesta y no como simplemente desde el ministerio ya. Ok, bueno, vamos a ver qué sale de ahí. ¿Qué pasó con el Consejo de Estado? Bueno, no sé si recuerda que en un episodio pasado hablamos sobre o explicamos qué sucede cuando la Procuraduría destituye o saca de algún cargo a un funcionario público y pues teniendo en cuenta los lineamientos de la CIDH que sucede en el país, pues lo que quedó es que es el Consejo de Estado quien tiene la última palabra y se han conocido algunas decisiones que tomó. Por un lado, el Consejo de Estado anuló la destitución e inhabilidad que le dio la Procuraduría por 10 años a el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, porque supuestamente había irregularidades en unas contrataciones que había hecho
la decisión pues, del Consejo de Estado es que pues, no tiene fundamento y que no puede darse esta sanción de no poder ejercer cargos públicos por 10 años. En el caso de César Pachón, que él estaba investigado por doble militancia, el Consejo de Estado pues determinó que efectivamente estuvo en doble militancia y pues sale de su cargo que era como senador. Entonces pues esas son por ahora las determinaciones que ha tomado el Consejo de Estado, que bien o mal ya está dando eso que es la orden de la Corte, que es tomar postura, así que esperemos que más sigue saliendo, pero por ahora entonces ya sabemos que los lineamientos se están dando, simplemente la Procuraduría sale con algo y pues el Consejo de Estado es quien determina si sí o si no, y así seguiremos por ahora mientras, no sé, si en algún momento quieran o en esta reforma de la justicia tal vez quieran meter a la Procuraduría y reformarla de alguna manera, pero eso lo sabremos después. Tendría que existir dentro del rediseño del Estado, pues el impedimento para que la Procuraduría destituya funcionarios popularmente elegidos, que hace parte de la sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues bueno, por ahora que exista eso y pues queda entonces por ver qué ocurre en el caso del alcalde de Riohacha, que fue la que desató el pleito entre Margarita Cabello y Petro, que nosotros mencionamos acá. Y tenemos dos temas electorales breves. Uno es de inscripción de cédulas y otro es que nosotros habíamos quedado diciendo que es que Rodolfo no se había lanzado a nada, pero resulta que sí, pero resulta que no. Entonces, primero lo de las cédulas. Sí, 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 lo de las cédulas, recordarle a las personas que tienen hasta el 29 de agosto para inscribir la cédula. Esto es importante entender que no es que todos tengamos que inscribir la cédula, sino que si usted de alguna manera cambió de domicilio, ya no vive en el mismo lugar, se fue a vivir a otro pueblo, a otra ciudad, pues debe inscribir la cédula para poder votar en estas elecciones que son territoriales. Entonces, sí o sí, pues uno tiene que, o se supone que uno vota por los mandatarios en donde vive. Pero salió un informe de la registraduría donde contó que existen 12 departamentos donde se multiplicó la inscripción de cédulas. Entre esos departamentos están Nariño, La Guajira, Cauca, Putumayo, Tolima, Boyacá, donde pues sí, en diferentes municipios se aumentó bastante. Ojalá esto sea más por un tema de participación y no de corrupción. Estas elecciones suelen tener ese problema y es que muchos políticos empiezan a hacer esta cosa que se llama transfugismo, donde hacen que la gente se inscriba en otros lugares donde por X o Y razón les dan beneficios para votar por ciertos políticos. Ojalá no sea eso y sea más un interés por votar, pero pues ya salieron los departamentos donde se ha triplicado ese número de inscripción de cédulas. Ay, los votantes fantasmas, ¿no? Qué cosa tan complicada con el fantasmismo en Colombia. Exactamente. Y lo que sí efectivamente quedamos sorprendidos, porque yo de verdad juré que pues era lógico que Rodolfo Hernández no se iba a inscribir, es que salió la procuradora Margarita Cabello a decir que pues las sanciones en contra del exalcalde van a poner en vilo su aspiración a la gobernación de Santander y que lo más seguro es que simplemente el fallo genere que su candidatura no sea posible. Nos parece increíble que igual haya intentado hacerlo porque inevitablemente sus investigaciones van a seguir y tal vez sea una persona que así gane la gobernación, pues termine siendo destituido. Entonces, pues sí quedé impactada yo, creo que usted también, de que efectivamente sigue en campaña y está pues aspirando a la gobernación de Santander, pero es probable que le tumben su candidatura, que también para conocimiento de las personas, no es que ustedes como partido inscriben a quien quieran y ya, sino que eso siempre pasa por una evaluación donde en estos meses especialmente pueden caerse muchas candidaturas por investigaciones que tengan o por alguna inhabilidad que presenten. Entonces, pues también hace parte de esto que la procuradora salga a decir, pues hace parte de ese proceso normal que sigue la registraduría para ya después saber efectivamente qué candidatos quedan y cuáles no. Sí, pues vamos a ver, yo también me ha quedado con que no, aunque Rodolfo eso como que nada, pero mire, nosotros grabamos, publicamos y a los 2 días o al otro día ya estaban hablando de la aspiración a la gobernación, entonces yo también me quedé, mira, quedé, ¿oyes? Pero bueno, esas son
las cosas de los avatares electorales. Esperemos a ver qué ocurre finalmente con el ingeniero Hernández y su partido Fami Empresa, venta de tiempos compartidos rara y que tiene. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Sé que va de afán, entonces, pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo repaso. Muchas gracias a usted, Santiago. Nos vemos. ¡Hey, tú! ¿Ah? Sí, papá, mamá. Tu hijo o hija se la pasa dibujando o creando personajes extraordinarios, escribiendo universos mágicos, bailando y cantando como tenor, creando paisajes con sus fotografías o hace cualquier tipo de arte. Invítalo a listar sus obras y compartir su arte en Eureka. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Continuamos como una coda de este repaso en Capital Político para hacer una entrevista un poco más a profundidad sobre el proyecto de ley que busca prohibir la experimentación con animales. Ha sido fuente de una conversación muy interesante que está teniendo lugar en Twitter. Hace mucho tiempo no decía que hubiera una conversación interesante en Twitter y tiene unos matices que de verdad creo que pueden aportar mucho a una conversación compleja sobre un tema que por supuesto despierta muchísimos ánimos y muchos nervios crispados. Para tratar de entender qué es lo que ocurre con este proyecto de ley propuesto por el representante Juan Carlos Lozada, se encuentra con nosotros Yolima Vargas, bióloga, especialista en educación ambiental, que nos habla además desde Alemania, por lo cual doblemente gracias, Yolima, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias, Santiago, por la invitación. También en nombre de Biodiversos, que es un grupo de profesionales de diferentes áreas que nos hemos reunido con la ocasión de este tema. Hábleme un poco sobre este proyecto de ley. A grandes rasgos, ¿qué es lo que busca hacer? ¿Cuáles son sus justificaciones? ¿Cómo hacen cómo plantean su caso? Bueno, el proyecto de ley en general busca tratar el tema del uso de los animales para la investigación y la educación, pero debo decir que como está escrito el proyecto, es muy difícil incluso responder esta pregunta que me estás haciendo, Santiago, porque pues en una lectura general, precisamente lo que encontramos es que es muy amplio y no se ha delimitado, entonces en un principio pareciera que quisiera tratar el tema del uso de animales para fines biomédicos, pero luego más adelante en su articulado nos encontramos que tiene otros alcances, luego salta y se mete ya con la práctica de la profesión de la biología, ecología, veterinaria, zootecnia, pero lo que a mí me parece más grave, la educación. No solamente el ejercicio profesional, sino la educación que tenga que ver con el manejo de fauna. ¿En qué sentido? Explíqueme por favor un poco mejor eso. Sí, bueno, ese es otro problema que hemos identificado en este proyecto de ley y es que ellos hacen unas definiciones muy amplias. Ellos hablan de animales domésticos y silvestres, pero en la biología, por ejemplo, nosotros tenemos especialistas en diferentes grupos. Entomología, que son ya animales invertebrados, herpetología, que son anfibios, reptiles, ornitología, aves, mastozoología, mamíferos. Sí, para nosotros existe como un mundo muy diferente dependiendo del grupo de animales. En este proyecto de ley, desafortunadamente, no. Y el proyecto de ley pretende prohibir, es muy prohibitivo y pretende prohibir tanto la manipulación de los diferentes grupos de fauna, como también su sacrificio, que pues en algunos casos es indispensable. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la entomología,
que son pues insectos, miriápodos, arácnidos, pues naturalmente hay que fijarlos en alcohol, ¿sí? No, por ejemplo, para tomar muestras. En el proyecto de ley, por ejemplo, indica que tendría que ser obligatorio que un veterinario estuviera en esos procedimientos para meter un zancudo en una muestra de alcohol, por ejemplo. Es a eso como a lo que me refería. Ok, sí, o sea, como... Sí, es que tiene como algunas cosas que son absurdas, que es el motivo por la que incluso algunos colegas han llegado a decir que es aberrante, porque pues tiene como muchos absurdos. ¿Cuáles son otros vacíos? Me gustaría entonces que me hablara sobre cómo se va formando esta conversación al interior de redes. Hábleme un poco sobre el trabajo de biodiversos y entonces cómo hacen para, pues, cómo hacerle frente a esta iniciativa. Entonces, hábleme sobre cómo se configura esto. Bueno, yo creo que ese tema que tocas es muy importante porque cuando a la gente le hablan de este tema, directamente se imagina como un capítulo de Los Simpson donde está Lisa intentando liberar unos animales de un laboratorio con miles de maquillajes encima y productos. Pero en realidad yo creería que ese es el problema de esta ley, o lo que algunos en Colombia le han empezado a llamar de manera coloquial orangutanes o que tienen micos. Y es que aunque supuestamente trata este tema del uso de animales y digamos su creador, el representante Lozada, utiliza siempre esta introducción para decirle a la gente, lo que queremos es que en Colombia no sea obligatorio el uso de animales para producir ciertos medicamentos. La realidad es que el proyecto de ley tiene unos alcances muchísimo más amplios que esos. Y aunque habría que dar una discusión, porque también los médicos dan unas razones que pues yo como no soy experta en ese tema no conocía, pero por ejemplo ellos dicen, sí, nosotros tampoco queremos experimentar con animales, tratamos de que sea al mínimo y sí que hay algunas técnicas ahora muy innovadoras para poder desistir del trabajo con los animales, pero en el contexto colombiano, que no es el de PETA, los investigadores no tienen tanto dinero. Investigan con las uñas, con unos presupuestos muy bajos y ellos dicen, nosotros no tenemos ni el dinero ni el acceso a esas técnicas que son muy costosas, que en países como en el que yo vivo, en Alemania, seguramente es fácil acceder, pero por experiencia propia sé que incluso llevar unos kits a Colombia de pruebas genéticas a veces se complica. En Colombia, pues ese es el contexto de Colombia y en ese contexto, pues tendrán que utilizar ellos animales. Entonces, yo no quisiera tampoco caer en el juego de que nos dividan entre los biólogos y entonces los biólogos si quitan la parte de biología o de ecología, de los ecólogos o los veterinarios, dejamos solos a los médicos o a los otros científicos que se ven afectados por este proyecto de ley, ¿no? Porque en general yo veo que el proyecto de ley pues es muy lesivo a nivel general y está mal concebido y consideramos que tiene muy poco criterio científico. Pero, como ya te he dicho, además del tema de la experimentación con animales vivos para llegar a resultados de medicamentos, hay que especificar que intencional o no intencional, porque el representante Lozada ha dicho que fue un error, incluye unos artículos muy graves. Nosotros estamos analizando con el grupo todo el articulado y ya el 48% de los artículos tienen ya comentarios nuestros, ¿sí? Nosotros estamos trabajando el documento. Entonces, por ejemplo, hay un artículo que prohíbe criar animales silvestres. Imagínate, entonces no podrían criarse las serpientes para los sueros ofídicos y si hay accidentes en campo, entonces, ¿qué pasaría? O hay, por ejemplo, zoocrías
de caimanes, de tortugas, y que gracias luego a la liberación de los juveniles se han mejorado las poblaciones en lugares donde estaban en peligro de extinción, por ejemplo. Ya existe una historia de este tipo de legislación, sentencias, fallos, proyectos. No existe una línea sobre la cual podemos conversar, que de hecho son eventos jurídicos y legislativos de naturaleza distinta, pero que tienen una conexión. Por ejemplo, ¿no? Las decisiones tomadas o la demora en las decisiones tomadas frente a la proliferación de hipopótamos tras toda la cosa de los hipopótamos traídos por Pablo Escobar. La sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la pesca deportiva, ¿no? Que son sentencias en donde sin consultar ni con los territorios ni con científicos se toman decisiones como que cubren a todo el mundo en todas las circunstancias, un poco habidas y por haber, y generan este tipo de problemas. ¿Cómo se explica que tras este tipo de sentencias que ya se han hablado, que ya se ha demostrado que tienen problemas, se siga haciendo proyectos de ley, se sigan escribiendo proyectos de ley sin tener en cuenta la voz de los científicos o la voz de los territorios, y preferiblemente ambas? Es muy diferente cada caso, ¿no? Porque, pues, digamos, en este caso, proyecto de ley, pues surge del Congreso, ¿no? Y yo lo que pienso es que si nos estamos encontrando con una ética muy diferente, porque antes era muy común que cuando un congresista quería hacer una ley en el tema ambiental, pues lo primero que hacía era ir y consultar con las instituciones nacionales que se dedican a esto, con el Ministerio de Ambiente, con el Instituto de Ciencias Naturales, con el Instituto Humboldt. Aparte de ellos, hay un montón ahora de instituciones para cada carrera. Hay otras, mejor dicho, hay como una amplia gama de instituciones que además tienen en su objeto, en su misión, ayudar a generar políticas públicas y promover leyes. Y eso sí había pasado. Es una tendencia nueva a que no sea así, aunque digamos en este caso el representante los ha dicho que él sí los ha consultado, pero nosotros pues no hemos podido tener certeza de ello, ni tener como unas pruebas claras, ni de cuáles fueron los aportes que dieron quiénes en qué momento. Y cuando leemos el proyecto de ley, lo que nos encontramos es que pues si un biólogo lo hubiera leído, seguramente hubiera habido ahí al menos una definición de los diferentes grupos de fauna que existen, ¿sí? Entonces para nosotros por esos pequeños detalles es claro que no fueron consultados. Y ya como pues respecto a los otros temas que me preguntas, como lo de los hipopótamos y lo de la pesca deportiva, pues es que yo creo que esos son temas súper complejos. Entonces, mira, lo de los hipopótamos tiene que ver más bien es con algo político. Luego se ha ido como se ha logrado ir generando una legislación, como por ejemplo se pudo establecer ya el hipopótamo como una especie invasora que le permite dar un mejor manejo, pero en 30 años no se hizo nada, fue por la presión política de las personas que no querían que mataran a unos individuos, que en su momento, digamos, eran 10, y digamos, pues una propuesta, una posición muy sentimental en ese momento, ahora pone en riesgo a una mayor cantidad de individuos de tener que ser sacrificados, porque ahora son 200, o sea que ya no hay que sacrificar solo 10, sino quién sabe cuántos, lo cual es muy triste también. O sea, a nosotros los profesionales de la biología no nos encanta que toque sacrificar animales, es algo horrible, pero pues a veces hay que hacerlo, sí, a veces hay que hacerlo. Y en la sentencia de la pesca deportiva, pues bueno, esto sí es como una cosa inexplicable de la Corte Constitucional, que desconocieron totalmente a la población, no hablaron, y las consecuencias son terribles, y ojalá exista alguna manera legal de revertirlo, porque las consecuencias las vamos a ver en el futuro, incluso sobre los ecosistemas, cuando la gente que se dedicaba a estas actividades, que era sostenible, tenga que empezar a recurrir a otras no deseables como la deforestación para poder sobrevivir, ¿no? Entonces sí, es complicado. Pero hablando ya específicamente de este proyecto de ley,
yo sí te diría que a mí personalmente, esto no lo he discutido con el grupo de biodiversos, me parece que este proyecto de ley también tiene un fuerte componente clasista, porque todo el tiempo está diciendo que los únicos que pueden manipular la fauna son profesionales veterinarios o de la zootecnia, no estudiantes, solamente los profesionales, y eso excluye a todos los habitantes rurales. Y eso me parece a mí, ya esta es una opinión personal, muy absurdo, porque nosotros, los que tenemos experiencia en campo, sabemos que nuestros principales aliados en el campo son campesinos, indígenas que fungen como vaquianos o acompañantes de las salidas de campo, y ellos tienen unos saberes y un conocimiento enorme que nos permite a nosotros en la biología incluso tener mayor información sobre las especies. Entonces yo diría, fíjate, la pregunta que tú me llevas, yo creo que este proyecto de ley también tiene un componente en ese sentido, de excluir a las personas que están en las áreas rurales. Pues bueno, no, vamos a ver si existe diálogo posible, que eso sería mi utopía. Muchas gracias, yo espero que haya podido aclarar tus dudas y las de tu audiencia. Terminamos nuestro episodio de Capital Político echando una mirada a Argentina porque parece que la nueva temporada de Black Mirror o de Years and Years está pasando por allá y queremos saber qué ocurrió. Resulta que en las elecciones primarias que un poco organizan o plantean un mapa electoral en donde se hacen las elecciones de los precandidatos y se convierten en candidatos a la presidencia, el precandidato más votado fue el ultraderechista Javier Milei. Es un libertario, es decir, es un ultraderechista antiestatista, absolutista de la libertad de mercado y negacionista del cambio climático, bueno, muchas otras cosas. Nosotros, de plano, quiero que sepan nuestra línea editorial, estamos absolutamente pasmados y preocupados y queremos pues entender qué es lo que ocurre. Por eso nos acompaña la periodista argentina Lula González. Lula, bienvenida una vez más a Capital Político, muchas gracias por estar acá. Un placer enorme. La verdad que la elección del domingo de las PASO fue un resultado que dejó bastante pasmada a la sociedad argentina, a un sector de la sociedad argentina, obviamente, y también demostró que hay una crisis de representación que obviamente se ha traducido en los votos a un outsider de la política, podríamos decirle, ¿no? A Javier Milei, que de esta manera podría encaminarse a ser el próximo presidente de Argentina. Como vos bien lo describías, estamos hablando de una persona de ultraderecha, negacionista del cambio climático, negacionista también con respecto a las cifras de la última dictadura militar. Es más, su compañera de fórmula es Victoria Villarroel, es una de las abogadas de las defensoras de las familias y de militares durante las causas de lesa humanidad. Así que estamos hablando de una persona que viene a irrumpir con esta fuerza de derecha, ¿no? En un escenario en el cual nunca se había planteado y es bastante inédito, porque la derecha argentina nunca había tenido una elección tan buena en todos estos 40 años de democracia. Así que de esta manera, esta persona que irrumpe lo hace a través de las PASO, que son el termómetro previo a la elección del 22 de octubre. Estamos hablando de una votación sui generis, no solo sirve para una interna, para que allí se puedan salir sus candidatos, sino también como esto, ¿no? Una forma previa a lo que va a ser esta fecha importante donde se va a definir al próximo ejecutivo de la nación. ¿Qué es lo que produce esta victoria repentina y sorpresiva? Porque la mayoría de la gente está reaccionando con sorpresa, no era algo que se viera venir, no era algo que la gente tuviera dentro de sus cálculos. ¿Qué es lo que produce que Milei haya logrado esta votación, que la derecha en general haya ganado estas elecciones o el voto popular?
para poder entender qué es lo que produce, yo creo que tenemos que entender el contexto, ¿no? Y por qué esta sorpresa se dio para todos. La verdad que incluso a mí que me tocó estar en su búnker el domingo, el día de las elecciones, muchos de ellos incluso no podían creer lo que estaba ocurriendo. Tenemos que tener en cuenta de que estamos viviendo acá en Argentina una situación con una economía muy frágil, estamos en una situación de crisis económica e hiperinflación. Tenemos hoy por hoy el dólar viene subiendo todos los días a comparación de nuestra moneda, lo cual hace que se remarquen incluso los precios por horas en algunos lados. Entonces estamos en esta situación económica muy difícil, pero también en una crisis de representación del sistema político y tal vez podría animar a decirme de los partidos tradicionales, ¿no? En 2019 nuestra elección estaba súper polarizada entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. En esta oportunidad, el peronismo obtuvo y realizó la peor elección desde 1983. Juntos por el Cambio también viene como un poco debilitado y emerge este sector, ¿no?, de La Libertad Avanza. No así lo ha hecho, por ejemplo, otras expresiones que no son las tradicionales como la izquierda. Es por eso que este movimiento que surge, que parecía que no tenía estructura en las provincias y parecía que ya incluso se había frenado su estrategia de llegar a la presidencia, sorprendió a todos y de esta manera llegó incluso ganando la provincia de Buenos Aires, que es un territorio muy fundamental. Acá hay un dicho que si vos ganás la madre de todas las batallas, que es provincia de Buenos Aires, ganás el país. Así que en esta oportunidad Milei fue el más votado en la provincia de Buenos Aires y en casi 16 provincias. Imagínate lo que esto representaría a nivel que hablamos de materia legislativa, porque también obviamente se votan diputados y senadores. Javier Milei tendría una representación de 40 diputados nacionales en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, en senadores, que es un sector más chico, serían 8 los senadores de La Libertad Avanza. Así que habría como una irrupción total de la derecha en todo lo que es la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores, ¿no? Así que el panorama que se ve es de un alcance que puede llegar a tener un alcance político la derecha y llegar con todo a todos los espacios políticos, a todos los lugares de representación. Así que hay una preocupación, hay una suerte también por algunos sectores, ¿no? Y leía tweets y hablaba con gente y no solamente lo veían como un capítulo de Black Mirror, me decían, es como que una caricatura se vuelva ahora candidato o presidente, ¿no? O un capítulo de Years and Years tranquilamente podría hacerlo. De esta manera es una erupción muy, muy fuerte y también rompe con años de una mirada, ¿no? Que tal vez cuando tuvimos la crisis del 2001, ahí empezó a crecer un discurso progresista que después se materializó a partir del 2003 y llegó hasta el 2015 más o menos, una época cuando estuvo en el gobierno Néstor Kirchner y posteriormente Cristina Fernández de Kirchner. En este caso pasa lo mismo, estamos en una crisis, pero irrumpe ya salido del closet el discurso de derecha. Ya no hay vergüenza en decir no fueron 30.000, no hay vergüenza en decir el Ministerio de Género no sirve, y creo que esta manera o esta salida del closet que tiene la derecha tiene mucho que ver con el contexto, con una situación de crisis de representación, pero también con una situación económica agobiante para todos. ¿Qué se espera para las presidenciales de octubre? ¿Hay chances reales de que Milei vaya a ser presidente argentino? ¿Qué chances existen de frenar? ¿Hay una posibilidad de algún tipo de coalición o algún tipo de pacto que pueda hacerse o esto parece ser inevitable? Siempre las PASO muestran ya el resultado anticipado. En este caso, me parece que a partir de ahora los dos partidos que
han liderado hasta ahora lo que acá conocemos como la grieta, o los que han polarizado como Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, en este caso, o sea, el peronismo, van a tener un desafío increíble en delinear estrategias, en ver cuáles son las alianzas. Mucho se habla que el perdedor de Juntos por el Cambio, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de Capital Federal, de Cava, pueda traccionar los votos no hacia Patricia Bullrich, la ganadora de la Unión de Juntos por el Cambio, sino a Unión por la Patria, porque sería un voto tal vez un poco más volátil, ¿no? Y se hablaba de estrategias de que se vote a Horacio Rodríguez Larreta para que no llegue también Patricia Bullrich, que también tiene un discurso de una mano dura, que tiene un discurso también de libre portación de armas, muy similar al de Milei, pero tal vez un poco más institucionalizado, podríamos decirle. Si se puede decir eso en este contexto, ¿no? Pero bueno, también hay un voto que se va a buscar muchísimo, que es el voto, muchas personas no fueron a votar, casi 11 millones de votos se pueden conseguir de esa manera, y esto es lo que va a apuntar también Unión por la Patria, que la tiene muy difícil en este caso, ¿no? Porque recordemos que el candidato del kirchnerismo, el candidato del peronismo, que tal vez sea la fuerza más progresista, es el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Una economía totalmente en crisis, y obviamente que es una de las razones por las que se llega a esta instancia, ¿no? Creo que también lo que muestra la posibilidad de que Milei llegue a una presidencia es el hecho de que los dos partidos están muy desgastados, no solamente por sus internas, sino también, obviamente, para la mirada de la sociedad, ¿no? Creo que lo que dijo Milei en su discurso el domingo, diciendo, con esto vamos a acabar con lo que él denomina la casta, así lo dice, que son los partidos tradicionales, los partidos que utilizan planes sociales para el clientelismo, según su mirada, van a tener que tener un desafío enorme de cómo articular para cautivar el voto desencantado del argentino promedio, no solamente de provincia de Buenos Aires, sino de las provincias donde son industriales, donde también perdieron y ganó Javier Milei, ¿no? Como por ejemplo Córdoba, o provincias muy pobres que también ha ganado casi con el 50% Milei, que estamos hablando de Salta. Así que es un panorama bastante difícil para Juntos por el Cambio, que ya tiene su techo, va a tener que traccionar, y creo que Patricia Bullrich en ese sentido la tiene un poco más difícil, porque va a tener que confrontar con alguien con una plataforma muy similar a la de ella, que es Javier Milei, pero Sergio Massa tiene esta posibilidad de polarizar con el candidato de la Libertad Avanza, y de esta manera mostrar y cautivar la propuesta, que hasta ahora no ha tenido ese resultado, pero hasta octubre acá en Argentina, como decimos siempre los periodistas, todos los días puede pasar cualquier cosa y no nos aburrimos nunca, así que seguramente van a tener que hacer. También se habla de la posibilidad de que, debido a la mala experiencia de lo que fue el 2019 con Alberto Fernández, y cómo los medios opositores lo señalaban como el títere de Cristina, en esta oportunidad Sergio Massa quiso mostrar más individualidad para no ser considerado el elegido de Cristina para gobernar, y que tras las sombras ella movía el poder. Esto era la imagen que crearon los medios también. Y en este caso hay que ver también cuál va a ser la postura de Cristina, ¿no? Si va a tomar la campaña de manera más agresiva, si va a querer salir a hablar, si va a querer manifestarse. En este caso, es también ver cómo la persona tal vez más trascendente de la política de la última década, como Cristina, quiera meterse en el barro a jugar la campaña o no. Esa va a ser una de las estrategias también que se van a tener en cuenta a partir de ahora y hasta octubre, ¿no? Que, como te digo de nuevo, y como decimos acá, puede pasar cualquier cosa. Pero es que finalmente es también la fase de crisis de un caudillismo, porque pues la presencia de Cristina Fernández de Kirchner representa también una institución, y esa crisis de representación precisamente se desprende de ahí, ¿o no? Es decir, de la imposibilidad de desconectar un sector del mundo político argentino
con o de la figura de Cristina, y eso se vuelve casi un plebiscito acerca de si les gusta o no les gusta, pero al tiempo es la única persona que tiene la fuerza para movilizar tantos votos como se supone que se necesite. Es un dilema verdaderamente complicado. Muy complicado y nada, me parece que los partidos también tienen que cautivar el voto, este voto de ausentismo que hubo, que fue muy presente. Y esto también marca, en el 2001 se lo conocía como cuando tuvimos una crisis muy fuerte, se hablaba mucho del voto bronca. En este caso creo que también es el voto bronca a los partidos tradicionales que se expresa también en esta situación. Y el ausentismo siempre es claro en épocas de crisis, también que el ausentismo, porque al ver que la política no da respuesta a las necesidades que tiene la gente, en este caso también marcó muchísimo. Así que va a ser un panorama muy difícil para el oficialismo, lo va a ser muy difícil también para Patricia Bullrich retornar después de esto y obviamente ver qué puede pasar también con Javier Milei frente a los poderes tradicionales concentrados también, ¿no? Porque si bien podemos decir, habló con sectores del FMI, que lo dio a conocer él ayer en una entrevista, es también ver qué va a ocurrir con los sectores gremiales, qué va a pasar con el sector empresarial, que hasta ahora no se manifestó. Deben estar totalmente pasmados como todos, pensando que cómo va a seguir si en este caso llega a la presidencia este hombre. Es la verdad que una persona muy particular, muy también muy similar a las características de Jair Bolsonaro. Es más, Jair Bolsonaro lo felicitó, lo saludó y lo acompañó también desde Vox. España también lo saludaron. Me parece que podría ser la primera experiencia de estos grupos de derecha después de Bolsonaro en llegar a una presidencia, ¿no? Así que la libertad avanza y también un poco el miedo avanza acá a ver cuál puede ser el panorama que pueda llegar a presentarse hasta octubre. Pero ahora todos estamos, la verdad, como reiniciando nuestro GPS para ver cómo seguir mirando este panorama político que la verdad que nos dejó no solo desconcertados, sino también desolados a la hora de ver qué es lo que puede pasar con nuestro país. Por último, Lula, hay una cosa muy diciente de un fenómeno muy cercano a la trumpificación de la política, y es, bueno, más allá del asunto capilar de Milei, que es como tan notorio, ¿no? Como una persona que trata de sobresalir, como una especie de estrategia de comunicaciones andante que busca mostrarse como el outsider, como el diferente, pero que al mismo tiempo representa unas ideas regresivas en términos sociales, pues de una forma tan marcada, y que es una persona tan claramente hija de la ciudad como Trump, ¿no? Un desregulador, enemigo del tamaño del Estado, ¿no? Que tiene un montón de teoría de una facción de la economía para justificar lo suyo, y que sin embargo gana gran ascendencia en la provincia, que eso es lo que es increíble, ¿no? Porque el mapa electoral de Estados Unidos, en las zonas más despobladas, más rurales, en las zonas más provinciales, tiene una favorabilidad hacia Trump muy cercana a la que se está viendo en provincias como Salta o como Córdoba, donde la gente que son trabajadores rasos ven a este tipo y dicen, es uno de nosotros. Eso ¿cómo puede configurarse? ¿Cómo puede explicarse? Hay una anécdota que yo tengo del domingo que también me dejó muy impresionada. En el momento de que se estaba llevando adelante el festejo, los rapis, los trabajadores de aplicaciones, pararon sus pedidos y se pusieron a festejar con Milei. Me parece que lo que logró Milei en este caso, como mérito, por poder decirlo de alguna manera, esta identificación de sectores totalmente alejados o que a los cuales no le ha llegado tal vez una ayuda estatal, o son nuevas personas que están en este sistema y están relegados, ¿no? No solamente el caso de una pastora de la Puna en Salta, donde ganó con amplias diferencias, sino también para el trabajador de una aplicación, para el trabajador de estas nuevas formas de trabajo que hoy no ven saciadas sus demandas con el Estado, ¿no? O con representación, y que nadie habla de ellos tampoco, nadie los contempla a la hora de establecer políticas.
creo que y que cada vez son más. Y creo que de esta manera también ha logrado esta popularización, es una derecha popular, ¿no? Porque si vos veías los votantes de Javier Milei, no era solamente un sector de Capital Federal, eran personas de provincias, eran personas de lugares industriales como es Córdoba, de lugares pobres como es Salta, y también en la ciudad se podía ver esta representación en estos trabajadores de plataformas, ¿no? Y me parece que ese ha sido el gran mérito que ha tenido también de poder cautivar ese voto de estos sectores que hasta ahora siguen siendo invisibles para algunos sectores o no han podido tener los monotributistas, incluso muchos profesionales que hablan de este tema, ¿no? Pero sí me parece que ese ha sido su gran mérito en poder mostrar o conseguir ese voto que hasta ahora no había aparecido tampoco, ¿no? No se había mostrado de esa manera. Me parece que eso fue bastante impresionante. Y también esta popularización, porque uno siempre dice, bueno, estos outsiders, no tuvo tanto tiempo de maceración, podríamos decirle, política, ¿no? Porque su irrupción, dentro de todo, es reciente. Hace 2 años más o menos obtuvo el cargo de diputado y antes trabajaba en la función privada, en todo lo que es el ámbito privado, Javier Milei, por lo que no es de una gran trayectoria política, sino de una trayectoria bastante corta, y a pesar de eso logró cautivar estos votos y logró hablarle a un electorado joven también desencantado, muchos chicos post 2011, perdón, porque ya tienen la edad para votar, que no ven en esta situación salida y contemplan la necesidad de volver a la derecha, ¿no? Como lo cito a Pablo Stefanoni, siempre el politólogo que escribió un libro que se llama Ahora la rebeldía se volvió de derecha, y parece que de alguna manera esto que dice él es cierto. Pues Lula, esperemos a ver qué ocurre. Tenemos un largo camino que obviamente se hace cada vez más corto, pero que se ve todavía lejos, ¿no? Es posible que pasado mañana ya sea octubre, pero mientras tanto, pues nada, estaremos aquí pendientes de cómo se desarrolla este episodio sui generis de la política argentina y pues latinoamericana y global, porque estamos un poco todos metidos en esta discusión. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, nada, aquí siempre pendientes. Ha sido un placer enorme poder hablar con ustedes de nuevo. Y bueno, estamos en contacto desde acá, obviamente siempre informándoles todo lo que se pueda. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.